En casa hablamos. Ya en la mesa de nuevo con Jorge Duarte, Matías Eskenazi se quedó y vamos a seguir hablando de este culebrón que es la interna de la CGT. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la CGT? Estamos hablando de una central general de trabajadores que cuenta con 3.500 gremios asociados, más de 4 millones de afiliados a la CGT, más de 3.000 organizaciones gremiales con representación, pero las que definen la interna de la CGT son un total de, como habíamos hablado, unas 40 asociaciones que son las que están disputando por la conducción concreta de la CGT, que son quienes conocemos, ¿no? de los gremios llamados gordos, etcétera. En Argentina es importante este dato, es el país de la región con mayor número de trabajadores agremiados o sindicalizados. Esto además tuvo una constante suba que se mantiene levemente a partir del crecimiento del 2002 a la fecha, creciendo en términos totales un 5% de trabajadores agremiados, por lo tanto pasamos de 19% a 24% en el transcurso de estos 10 años. El 37% de los trabajadores que trabajan en el sector privado están agremiados. Cuando vamos al total llegamos al 24%, porque bueno, hay trabajadores informales, hay trabajadores en el Estado, digamos, no todos están en el sector privado. Es, como decíamos, el país de la región con más trabajadores agremiados, está por detrás, por ejemplo, en el sector privado, de dos potencias como la tradición rusa, ¿no? Que tiene 58% de trabajadores agremiados, y China con el 42%. Después viene Argentina con el 37%, y en general Europa está con el 26%. En términos regionales, Sudamérica tiene un 25% de trabajadores agremiados. El crecimiento de los afiliados es muy importante, va un poquito de la mano con el crecimiento de los puestos de trabajo que decíamos, como estábamos hablando, no del crecimiento del salario, sí del crecimiento del empleo. Es cierto esto que decís, Jorge, y también hay otra cuestión que es muy importante, que es, en la Argentina el sistema de representación sindical implica que el gremio con personería gremial representa al conjunto de los trabajadores en blanco de la actividad, no solamente los afiliados. Ahora hay otra particularidad argentina, o otras dos, que es el sistema de obras sociales, es decir, el aumento de la afiliación tiene mucho que ver justamente con el tema de la obra social, porque para usar la obra social sí tenés que ser afiliado. Y parte de la interna con el CGT está muy relacionada con el tema de las obras sociales. Claro. Otro dato que para agregar, ¿no? De lo que decías, la particularidad de lo que es los gremios en Argentina tiene que ver con las comisiones internas. Que las comisiones internas son una conquista de la Argentina, por ejemplo. Ni en Chile ni en Brasil hay comisiones internas. ¿A qué se debe esto? Bueno, claramente a que los empresarios, a los capitalistas, no quieren disputar en sus empresas cuerpo a cuerpo la conciencia de los trabajadores, donde más la necesitan, ¿no? Que es en su puesto de trabajo. Por lo tanto, no hay comisiones internas y no hay delegados por fábrica. A pesar de que esto, como decimos, es una conquista argentina que tiene mucho que ver con nuestra tradición militante, ¿no? y gremial, sucede que el 87% de las empresas en Argentina no poseen delegado gremial. No tienen comisiones internas, no tienen delegado, no tienen representante. Por ejemplo, en las empresas de 10 a 49 empleados, el 92% no tienen representante gremial. El 47% de las empresas con más de 200 no tienen. Por lo tanto, la diferencia es más del doble, ¿sí? Cuando hablamos de la interna de la CGT, vos lo decías la otra vez, que muy pocos gremios votan. Bueno, ¿cómo afecta, en términos concretos, al trabajador de base, al que está en la fábrica, digamos, a la comisión interna, al delegado de base? Es decir, para el movimiento obrero, en su lucha concreta, reivindicativa. Me parece que es importante verlo en términos de juego de roles, que me parece lo más significativo que es lo que está ocurriendo en este momento. Hablamos en columnas anteriores de la CGT como un espacio que está en este momento en transición, con dos grupos de poder fuertes que están disputando la conducción. Los datos concretos nos indican que lo que pasó es que Moyano convocó a una reunión de comisión directiva de la CGT con mayoría propia, puso fecha para el Comité Central Confederal y puso fecha de elecciones. Lo revalidó y el 12 de julio debería votarse la conducción. Lo que sucede entre los antimoyanistas es que desconocen la legitimidad de eso, incluso hoy pidieron al Ministerio de Trabajo una impugnación, planean seguir, además de la impugnación, con un congreso que van a pedir ellos, ¿no? Que van a plantear ellos, y hacer su propia conducción con gente del Ministerio de Trabajo que la avale. Ahora, lo que sucede, como decía Matías, es un juego de roles. Tenemos hoy a una facción liderada por Moyano, que de ninguna manera es una facción de obrerismo de base, ¿no? Militante de tradición de Tosco, que está en un rol más de oposición y de sacarle cosas al gobierno. Por otro lado, tenemos un grupo de gremios denominados los gordos, porque son quienes tienen mayor representación, quienes representan la mayor cantidad de trabajadores y quienes tienen mayor cantidad de afiliados. Son menos, pero tienen más afiliados, que lo que hacen es ser más condescendientes con el gobierno, pedir un poco de aporte del gobierno para correr a Moyano de la conducción y querer liderar el movimiento obrero.
El gobierno está jugando un poco la interna. Moyano dice que juega la interna en base a los fondos de las obras sociales, que se lo da discrecionalmente a los gremios que tiene a favor y que se los niega a los gremios que tienen contra. Esto que tiene que ver con las obras sociales de los gremios. Además, la CGT va a tener que presentarse ante el Ministerio de Trabajo y alguna de las dos va a tener que ser reconocida. Por lo tanto, vamos a tener una intervención directa del Ministerio de Trabajo diciendo cuál de las dos CGT va a reconocer como la CGT oficial. Es que sería inocente pensar que al gobierno le da lo mismo una u otra conducción sindical. Por supuesto que le interesa a quién se sienta en la mesa, eso está claro. Hoy se produjo el último encuentro en Ginebra, en la convención de la OIT, entre moyanistas y antimoyanistas para resolver la ruptura. Claramente no pasó. Los antimoyanistas van por un cuerpo colegiado de al menos 3 en la conducción, con Calvo a la cabeza. Moyano va a refrendar su liderazgo el 12 de julio y vamos a tener 2 CGT como hoy tenemos 2 CTA. En casa hablamos. En casa hablamos.